Hola a todos, mi nombre Trinidad Elías, tallerista de la Faro Tláhuac, y el día de hoy me es grato presentar a algunos de los alumnos del taller de escritura de cuentos, que nos vienen a presentar algunos de sus trabajos. Es un placer contar con su presencia y comenzamos. La importancia de un amigo. En una pequeña granja, al norte de Paracho, Michoacán, una familia realizaba labores cotidianas. La abuelita María desgranaba el maíz para las gallinas, que ese día particularmente estaban muy contentas, pues el sol de mediodía era muy radiante, ya que iniciaba la primavera. Sofía, la mamá, acarreaba el agua y observaba todo lo que sucedía a su alrededor. El papá no se encontraba presente, pues había tenido que trabajar en una granja vecina. Así que después del desayuno, dejó un costal con mazorca sobre la carretilla de madera y partió. Los 4 hijos habían finalizado sus tareas y se sentaron muy cerca de su abuelito, deseosos de que les contara una nueva historia. Amelia, la mayor, daba indicaciones a sus hermanos. Mónica, por favor siéntate junto a Manuelita. Gustavo, aquí está tu lugar, junto a mí. Todos obedecieron y esperaron en silencio. Don Damián era un hombre de avanzada edad, pero aún fuerte, con buena memoria y voz firme. Acomodado sobre la banca comenzó diciendo: los amigos son muy importantes, aunque no siempre son humanos. Les contaré un bello recuerdo. Se trata de un perro, al que llamé Pepe. Era grande y muy inteligente. Lo encontré vagando en medio de la guerra de independencia. Le compartí una galleta y una caricia, pues se veía hambriento y triste, y desde ese día me acompañó a todas partes. Por las noches se acostaba junto a mí y me calentaba con su cuerpo. El 28 de septiembre de 1810, en la toma de Granaditas, la lucha era feroz. Tronidos, bombas, balas salían de doquier, dejando sordos, heridos y muertos. Todos corríamos para salvar nuestras vidas. En la desesperación de la huida, no me percaté que frente a mí estaba un pozo, apenas medio cubierto con unas ramas, y al dar el paso caí en él. Grité con la esperanza de ser escuchado en ese infierno de ruidos. ¡Auxilio! ¡Ayuda, por favor! Estoy aquí, aquí abajo. Pero nadie me escuchaba. No dejaba de gritar. ¡Auxilio! ¡Ayuda, por favor! Pasaron muchos minutos y no supe cuántos, pero me pareció una eternidad. De pronto apareció Pepe. Me miró con gran tristeza, ladró y se fue. Me sentí muy desilusionado porque creí que me había abandonado. Al poco rato llegaron 3 hombres de uniforme con cuerdas e iniciaron mi rescate. Aún retumbaban los misiles. Al salir lo primero que vi fue a mi querido perro, inmóvil. Me comentaron los camaradas que llegó hasta ellos, maltrecho, sangrando, y que aún malherido y arrastrándose, les indicó el camino hasta mí. Todavía respiraba, pero era evidente que no se salvaría. Lo cargué y lo abracé sin apretarlo. No quería lastimarlo más. Le di las gracias por salvarme la vida. Me lanzó una tierna mirada como diciendo: estoy feliz de que estés a salvo. Y falleció. Esa noche fue para mí una velada muy diferente, porque la pena por la pérdida de mi amigo y la dicha de estar vivo colapsaban mis sentimientos y mi mente. En esos momentos confirmé nuevamente que un amigo no te abandona jamás. El anciano cayó y de sus ojos salieron algunas lágrimas. La historia termina y todos dan una palmada a don Damián, reforzando la belleza de su recuerdo. Hola, soy alumno del taller de escritura de cuentos. Mi nombre es Uriel y mi historia se titula El Gavilán Pollero. Era sábado por la mañana y Katrina ya se había levantado. Había lavado su cara, peinado su cabello y puesto su vestido. Tenía claro que este día sería largo,
y muy pesado, pues esperaba la visita de sus papás, a quienes desde hace tiempo no la habían visitado. Antes de su llegada, ella tendría que tener limpia la casa, lavada la ropa, hecha la comida y atendido a sus hijos. Sin embargo, el tiempo era poco, y por más que lo intentara, no sería suficiente para tener todo listo para la visita de sus papás. Tomó el sacudidor, la escoba y se apresuró. Mas el tiempo se fue como agua. Cuando se dio cuenta, ya casi era el mediodía y aún le faltaban cosas por hacer. Niños, por favor, apresúrense. Vayan por el agua al pozo, limpien el gallinero y lleven de comer a los cerdos. Sus abuelos no tardan en llegar, exclamó. Pero ninguno de sus hijos hizo caso. Los escuchaba pelear. Pero grande fue el susto que le dio al escuchar la puerta principal. Todo indicaba que sus visitas habían llegado. Su hija corrió a la puerta y abrió, con gran emoción, pero sin perder la compostura. Recibió a sus abuelos, quienes miraron la casa con algo de desaprobación. Katrina, ¿cómo es posible? Esta casa está hecha un desastre. Nuestra casa nunca se vio así, exclamó su madre. Su padre soltó una carcajada e interrumpió a su esposa. Déjala, mujer. Tiene tanto tiempo que no vemos a nuestra hija. Que nuestra visita no sea solo una molestia. Acercándose a sus nietos, les dijo con gran entusiasmo: ¿Quién quiere escuchar una historia? Los niños, todos corrieron tras de su abuelo, quien salió por la puerta a sentarse en el pórtico. Rápidamente se sentaron a su alrededor y, muy atentos, escucharon lo que el abuelo les quiso contar. Hace muchos años, cuando yo tenía su edad, mis padres tenían una granja de animales, con gallinas, cerdos y borregos, a los cuales me mandaban a cuidar. A las gallinas les limpiaba su gallinero, recogía sus huevos, les daba de comer y de tomar. A los borregos los llevaba a pastar, mientras que a los cerdos solo les llevaba de comer. Un día, unos amigos corrieron hasta la casa de mis papás y me vieron cuidando a las gallinas. ¿De qué tanto las cuidas, si no pueden volar?, preguntaron. Del gavilán pollero, les respondí. Riéndose de mí, me dijeron: los gavilanes no se van a llevar tus gallinas. Anda, ven a jugar con nosotros. Por un momento estuve indeciso, pero al verlos que se fueron corriendo, me fui tras de ellos. El tiempo se me fue rápido, cuando de pronto vi en el cielo un ave que no distinguía. ¿Sería un águila, una paloma o un zopilote? Pero el sol era tan fuerte que no podía ver. Lo que sí alcancé a ver fue cuando el ave voló en picada hacia donde estaban mis gallinas. Fue cuando supe que era un gavilán pollero y corrí para espantarlo. Pero el gavilán fue más rápido y me ganó. Me quedé sin una gallina y al ver cómo se la llevaba, lloré, pensando en la paliza que me esperaba en casa. Y no era para menos, si había desobedecido las órdenes de mi papá. Todo por querer irme a jugar, descuidé las gallinas. Por eso, niños, si su padre o su madre les piden ayuda, deben ser siempre obedientes, sin importar que sea pesado o aburrido. Anden pues, ayuden a su madre a traer el agua del pozo y a su abuela a desgranar las mazorcas, que para luego es tarde.
contrario, les esperara una buena paliza. Riéndose todos, se levantaron. Los niños tomaron un balde para ir por agua al pozo, mientras que las niñas se dirigieron a la cocina para preparar de comer junto a su madre. La abuela, con algo de disgusto, exclamó: «Yo nunca tuve que poner a mis hijos a trabajar. Los quehaceres siempre los hice yo, y tenía todo listo para cuando llegabas de la viña». El abuelo sonrió, tomó una mazorca y comenzó a desgranarla. «Me ruge la tripa. Yo creo que la chica ya se está comiendo a la grande. Si nos apuramos, creo que pronto podremos sentarnos a comer». Muchas gracias. Hola, soy Yolanda López Martínez, alumna del taller de escritura de cuento, y quiero contarles una historia. Se titula Visión. No tenía una personalidad aventurera, pero mi esposo estaba muy emocionado por salir a acampar por nuestro aniversario. Él había organizado todo. Teníamos un estricto itinerario y una larga lista de cosas que debíamos llevar, porque sería el mejor fin de semana de nuestras vidas. Llegamos a tiempo a la zona de acampado. Mi esposo armó la tienda, acomodó piedras y ramas para hacer la fogata. Organizó todo mientras yo miraba los árboles, escuchaba los sonidos del bosque y buscaba animales inofensivos para tomarles fotografías. Por curiosidad, seguía una pequeña ardilla. Mi esposo me gritó que no me alejara tanto del campamento, para que empezáramos con las actividades programadas. Le dije que no se preocupara, que regresaría pronto. Caminé un largo tramo del bosque. Eran hermosos los árboles llenos de musgo. La hojarasca sonaba tan relajante cuando la pisaba. No me di cuenta de lo lejos que estaba del campamento, hasta que empecé a sentir frío. Aunque había sol, sentí una brisa helada y una neblina apareció. Me di media vuelta para regresar. Caminé unos pocos metros y una silueta apareció frente a mí. Un típico fantasma, envuelto en una sábana. Ingenuamente pensé que era mi esposo tratando de hacerme una broma. Me acerqué y jalé la sábana. No era mi esposo. Me vi parada con el golpe en la cabeza que me quitó la vida cuando caí accidentalmente. Lo dejé solo, esperando tener un día inolvidable. Lo fue, pero no como él quería. Espero que les haya gustado el cuento. Gracias. Hola, mi nombre es Janet Victoria Reyes Martínez y soy alumna del taller de escritura de cuentos que se realiza en el Faro Tláhuac. El día de hoy les voy a contar mi historia titulada Nogal. Hace un par de años, Francisco me contó una historia muy curiosa que reflejaba sin duda lo extraño que él era y las cosas tan interesantes que siempre le ocurrían aún estando tan pequeño. Cuando Francisco tenía 8 años, vivía cerca de Santa María de la Ribera, en un lugar al que siempre llamó Nogal, al que constantemente él y sus hermanas describían como una zona maldita e imposible de borrar. Siempre mencionaban que por allá en aquellos años, a finales de los 70s, no solo se tenían que cuidar de la delincuencia tan característica de la zona, sino también de los hechos paranormales que condicionarían sus memorias al relacionar estos hechos tan terribles con su niñez. Él siempre describía el Nogal como un lugar extremadamente amplio, lleno de bodegas donde se guardaban materiales como fierro, cartón y vidrio. En este sitio vivían múltiples trabajadores, quienes en su estancia habían sido víctimas de una cosa aparentemente humanoide que jugaba a arañarlos y a espantarlos, pero esa es otra historia. Por curiosidades del destino, a Nogal siempre llegaban artefactos que tenían historias un tanto macabras, que para este relato la descripción de uno de ellos es de bastante relevancia. Francisco nos contó la historia del camión azul, un tórtono adornado con un par de tigres en las puertas. La gente lo ubicaba por su relación con el diablo porque decían que había sido ofrecido a un ser malévolo que cobraba vidas y, curiosamente, a pesar de todos aquellos accidentes, el camión seguía intacto. Una de las historias que más impactarían a Francisco y a sus hermanas sería la de aquella ocasión en la que venía el chofer y su acompañante. Ambos siempre tuvieron una buena relación, pero en un desafortunado día, el acompañante, en un ataque hipnotizador por un ente desconocido, sacó un machete y le cortó la cabeza al chofer. En fin,
Una noche, aquella que describe como una de las más importantes de su vida, Francisco se encontraba dentro de su casa descansando, pero su tranquilidad había sido interrumpida por el sonido del agua cayendo. Aquel sonido provenía del lavadero de su casa. Sin duda, salir aquella noche no estaba entre sus planes, y entre flojera y miedo, Francisco decidió ir a cerrar la llave, a pesar de saber que esto implicaba recorrer una gran distancia, pues para llegar al lavadero tenía que cruzar un patio muy grande, y en medio de este se encontraba aquel camión azul, que curiosamente no dejaba ver el lado de la llave. Al acercarse, el sonido del agua había cambiado, se escuchaban lengüetazos, esos sorbos bruscos tan característicos que hace un perro cuando bebe agua. Le recorrió un gran escalofrío, decidió ignorarlo y continuar su camino. Él mencionó que su intuición lo hizo detenerse, justo al estar al lado del camión, el cual fue su apoyo para agacharse, pero al hacerlo nunca se imaginó lo que sus ojos verían. Pegado a la llave se encontraba un hombre muy fornido y bastante alto, hincado, tomando agua. Francisco recuerda que su vista hacia este hombre comenzó desde los pies hacia la cabeza. Recuerda que este hombre portaba unas botas decoradas con unas espuelas doradas, un pantalón y una chaqueta que solo se podían distinguir de aquellos adornos, unas monedas muy brillantes, de oro, y por último, su vista quedó fija en aquel sombrero de charro. Después de ver esto, salió corriendo. Francisco siempre decía que aquellos escalofríos, ese miedo y esa sensación tan rara se habían quedado en su ser tras su encuentro con aquel charro negro. Él contaba que mucha gente pensaba que este ser era quien cobraba las vidas que se iban en aquel camión. Otras decían que Nogal era morada y paso de muchos seres, entre ellos este charro. Otras siempre se sorprendían porque le decían que había tenido la fortuna de haberse encontrado con el charro negro, ícono de las historias de terror mexicanas. Yo aún recuerdo las sensaciones que experimentaba papá al contarnos esto. Entre memorias recuerdo que el charro había ofrecido algunas monedas, pero mi padre no las aceptó. No estoy segura de mis memorias y estas dudas se quedarán en mi corazón hasta que algún día Dios me permita reencontrarme con papá y preguntarle bien qué ocurrió. Muchas gracias. Por el momento, esto ha sido todo. Sigan visitando la Faro Tláhuac y en particular los talleres de literatura. Fomento a la lectura, escritura de cuentos y cuentos por teléfono para los más pequeños. Muchas gracias.